Bueno, ahora sí damos comienzo a esta sesión. Eh, Mi nombre es Ariel Til y les doy la bienvenida a este quinto encuentro del ciclo de charlas de la Comisión de Geotecnología e Informática que se titula Realidad Virtual y Aumentada en Oil and Gas. Así que bueno, les quiero recordar que durante la presentación el micrófono y las cámaras van a estar apagados para poder llevar adelante la charla sin interrupciones. Pero en la parte inferior de su pantalla pueden encontrar la ventana de preguntas y respuestas, donde pueden escribir sus preguntas que al finalizar las exposiciones les iremos haciendo a los oradores invitados. Bueno, en el día de hoy vamos a contar con la presencia de 3 expertos en realidad virtual y aumentada. El primero de ellos es Javier Dadino, de BBS, quien presentará un trabajo titulado Oil and Gas Smart Workers. Javier es Consulting System Engineering Collab en BBS, es licenciado en Análisis de Sistemas de la UBA, tiene más de 20 años trabajando en telecomunicaciones, orientado en soluciones de colaboración de Cisco, certificado como CCIE de colaboración. Trabajó en proyectos con más de 20.000 usuarios, diseñando soluciones que se adecúen a la necesidad de cada negocio. Así que Javier, adelante con tu presentación. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel, y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Hoy, como bien dijiste, vamos a estar hablando de Oil and Gas Smart Workers. Y vamos a estar hablando sobre la situación actual que estamos afrontando hoy en día, qué es Smart Workers y cómo llevar este concepto a la industria, cuáles son los casos de uso y cuál es la conectividad que necesitamos para que esos casos de uso funcionen y sean efectivos. Hablando de la situación actual, hoy en día, a nivel mundial, el 20% de los trabajadores de la masa laboral son llamados knowledge workers. Son aquellos usuarios que trabajan en una oficina, que están trabajando con algún equipo de videoconferencia, con headset, con un montón de aplicativos que los ayudan a ser colaborativos, a poder trabajar con clientes, con proveedores, con compañeros, desde cualquier lugar, desde ya sea su casa, la oficina o cualquier dispositivo que ellos estén utilizando. Pero el 80% de la masa laboral son aquellos trabajadores de campo, son los que están en el día a día en la primera línea de trabajo. Y muchas veces la inversión que se realiza no acompaña o no les da las herramientas, no los empoderan a estos trabajadores para poder utilizar aplicativos colaborativos y hay otros aplicativos como los knowledge worker. Y acá es un problema muy importante porque hoy en día la inmediatez de la información, la inmediatez de saber exactamente qué está sucediendo con algún activo, con algún El trabajo reemplazo de Hugo que teníamos en que BBS. tenemos realizando, ahí la realidad es que es un problema porque no podemos justamente llevar, digamos, esta información al momento y al lugar en donde los trabajadores están. Teniendo en cuenta estos conceptos, hoy en día los manuales, documentos en papel no son fiables, justamente por no estar conectados y porque muchas veces estos documentos quedan obsoletos con el tiempo, no están actualizados con la información. Las computadoras de desktop, digamos, no están diseñadas para el trabajo en el campo. No, son muy pesadas, digamos, no pueden ser trasladadas fácilmente. Las laptop, tablet o smartphone requieren el uso de ambas manos del trabajador y son frágiles a la hora, digamos, de utilizarlo en esta industria. Y los wearables muchas veces pueden comprometer la conciencia situacional y generar accidentes justamente por estar privando la visualización completa al trabajador. Con lo cual, esto genera un problema aún mayor para que el trabajador que está en campo pueda acceder a esta información. Pensemos ahora en qué es Smart Workers. Smart Worker es un concepto que podemos llevarlo tranquilamente a la industria de oil and gas.
Y es aquel trabajador que pueda acceder a un experto remoto, tener una videoconferencia y poder trabajar sin la necesidad que ese experto pueda o necesite llegar, digamos, al lugar del trabajo, de la primera línea. Es aquel trabajador que puede navegar por documentación que esté actualizada, constantemente actualizada y que pueda acceder a esa información en el momento que lo necesite. Es aquel trabajador que puede obtener y visualizar videos de entrenamiento en el lugar de trabajo, en el lugar en donde realmente tiene que realizar una maniobra o una actividad. Y es aquel trabajador en donde digitalmente va a tener todo el flujo de trabajo diario, semanal o mensual. Eso es el concepto de Smart Worker, es aquel trabajador que está en la primera línea de trabajo en el campo y que pueda acceder con aplicativos a toda esta información con la inmediatez que puede llegar a tener un trabajador que está en la oficina. Y para eso necesitamos dispositivos que puedan acompañar esta nueva modalidad de trabajo. Acá vemos un ejemplo como el RealWear, que son dispositivos que fueron desarrollados para la industria y hay distintos modelos, e inclusive aquellos que están homologados con ATEX Zona 1 para poder trabajar en zonas confinadas con distintos accesorios, pero lo más importante es que pueden integrarse a los aplicativos que hoy están utilizando los trabajadores de campo y los trabajadores de oficina para tener una integración y una comunicación fluida con cada uno de ellos. Pero veamos un poquito más en detalle sobre estos dispositivos Smart Worker o para los Smart Worker. Esos dispositivos tienen que cumplir ciertas características. Primero, tienen que ser manos libres. Y esto es mandatorio por el hecho de que los trabajadores en campo necesitan seguir utilizando sus manos para realizar la actividad que tienen que realizar y al mismo tiempo tienen que poder darle comandos a un dispositivo para poder acceder a un colaborador o a algún documento y todo tiene que ser manos libres, es decir, que toda la configuración y todos los comandos que van a realizar van a ser a través de la voz. O inclusive con el movimiento de la cabeza para hacer un scroll, por ejemplo, o ir de un aplicativo a otro. También tienen que tener cancelación de ruido, porque muchas veces el trabajar en lugares confinados o en trabajar en lugares al lado de una turbina hace imposible la comunicación si no tenemos un sistema que pueda hacer una cancelación de ruido ambiente y permitirnos al mismo momento poder conversar con otra persona que está de otro lado. Tiene que tener una pantalla que pueda ser visualizada aún con lugares muy luminosos. Tiene que ser resistente al agua, resistente al polvo, justamente por la problemática que podemos llegar a encontrarnos con el trabajo en campo. Tiene que ser resistente a caídas. Es muy frecuente que sucedan accidentes o que pueda tener algún tipo de golpe los dispositivos y aún así tienen que soportarlos. Y que tienen que trabajar en un ambiente donde la temperatura puede variar por el lugar en donde estemos trabajando o por el clima en donde estemos realizando la tarea. Y también tiene que ser compatibles con todo el equipo de protección que podamos necesitar para cumplir con los protocolos correspondientes. Tiene que permitirnos poder trabajar durante todo el día e inclusive poder desarrollar sobre estos dispositivos. En este caso, el que mencionaba anteriormente de RealWear está desarrollado bajo Android 10 que nos va a permitir hacer desarrollos por encima de este sistema operativo. Esto es lo que nos va a ayudar a que el ingeniero de campo se transforme en un ingeniero Smart Workers, ¿sí? Pueda acceder a la información manteniéndose en forma segura, a la información estadística o información actualizada de documentación o de activos que con el que estemos trabajando. Pensemos un poco en los casos de uso al utilizar estos dispositivos. Como bien les mencionaba, hay varios casos de uso que podemos pensar rápidamente, pero hay múltiples casos de uso dependiendo de las necesidades de cada negocio. Y lo más importante aquí es que podamos diseñar estos casos de uso en base a cada una de las necesidades. No nos quedemos con estos 6 casos de uso que son quizás los más típicos, pero sí que el tener este tipo de herramientas nos permita desarrollar nuevos casos de uso en base a las necesidades de cada negocio. Pero basándonos en los más específicos, por ejemplo, experto remoto,
El experto remoto nos va a permitir realizar montajes guiados, aún sin tener a una persona que nos pueda guiar al lado, vamos a poder tener cualquier persona en cualquier parte del mundo que nos esté guiando porque va a estar observando lo que nosotros estamos realizando y va a poder contarnos en el momento qué tenemos que realizar. Obviamente los especialistas remotos, donde nos van a ayudar a realizar un soporte, donde nos van a poder compartir documentación, vamos a poder hacer videollamadas e inclusive toda la solución de realidad aumentada que podemos obtener con los aplicativos. O bien inspecciones guiadas, ¿no? Donde podemos llegar a tener centralizado un departamento de calidad y se necesita hacer una inspección sobre algún trabajo, sobre algún diseño que estemos realizando y podemos transmitir esa inspección en el momento a la persona que esté a kilómetros de distancia. Básicamente con experto remoto hay dos grandes soluciones que hoy en día podemos obtener en la industria, que es utilizar Microsoft Teams embebido en estos dispositivos, por ejemplo los de RealWear, donde Microsoft Teams está desarrollado específicamente para utilizar en estos dispositivos y que todos los comandos que le demos a Microsoft Teams sean a través de la voz. De esa manera, tanto el experto como el trabajador puede llamar y conectarse con la otra persona. Nos van a poder hacer una videollamada y lo más interesante es que el trabajador remoto va a poder observar lo mismo que está observando el trabajador en campo, y el trabajador en campo va a estar viendo lo que le está mostrando al otro, al experto que está a kilómetros de distancia. El experto va a poder compartir documentos, va a poder, ya sea a través de Microsoft Teams, o, perdón, de Microsoft Office 365, un PowerPoint, un Word, un PDF o lo que fuere, e inclusive va a poder marcarle sobre la imagen que está observando dónde es que tiene que tocar el trabajador en campo o qué es lo que debe realizar para solucionar un inconveniente. Otra de las soluciones que tenemos de experto remoto es a través de Webex, Webex Team o Webex App. Esta solución en particular está desarrollada para que el trabajador en campo pueda loguearse a través de un código QR. De esa manera puede facilitarle el acceso al sistema, a la aplicación, sin tener que cargar sus credenciales. Una vez que está logueado va a poder acceder al directorio y definir con quién quiere colaborar, seleccionando a la persona. Y una vez que está seleccionada la persona, puede hacer una videollamada o puede enviarle un mensaje de soporte a distancia. Una vez conectado, el experto remoto va a poder no solamente observar lo que está viendo el ingeniero en campo, sino también va a poder utilizar cualquier dispositivo de videoconferencia o inclusive la laptop o el celular y va a poder compartir contenido en vivo con el ingeniero que está en campo, diciéndole exactamente qué es lo que debe realizar. Esto es muy útil y más en épocas de pandemia en las que estamos lamentablemente transitando, donde muchas veces los expertos están en Alemania, en Inglaterra, en otro país y la llegada a Argentina o a un país vecino puede ser complicado, y esto nos permite tener una inmediatez en el trabajo para resolver un problema o para hacerle saber a un experto que está a kilómetros de distancia cuál es la situación que estamos viviendo. Otro ejemplo más con experto remoto es que obviamente el experto puede compartir su propia pantalla y el trabajador en campo puede inclusive hacer un screenshot de esa pantalla y guardarla para una posterior visualización y tener el respaldo de esa información en el dispositivo. Otro caso de uso muy, digamos, muy típico es el asistente virtual. Este caso, bueno, es el trabajador está realizando un trabajo, una maniobra, y a través del dispositivo va a poder tomar fotos, simplemente diciéndole al dispositivo que tome esa foto, o puede grabar videos. Esto nos va a ayudar para hacer inspecciones totalmente seguras, asegurar la calidad del trabajo que está realizando el operador, una validación de todo el procedimiento, porque queda guardado y grabado cada una de las tareas que realizó y cómo las realizó. Y lo más importante, lo mantiene seguro al trabajador, utilizando sus dos manos y al mismo tiempo
tomando fotos o grabando un video sobre el trabajo que está realizando. Por otro lado, lo que es navegación por documentos y videos de entrenamiento. Esto es muy útil, como mencionábamos anteriormente. La documentación muchas veces no está actualizada, por lo menos la documentación que tiene un trabajador con papeles, muchas veces no está actualizada y eso puede generar un problema, por lo cual el tener acceso en el lugar y en el momento que necesitemos la documentación seguramente nos va a permitir acceder a esta información actualizada y la que corresponde a ese dispositivo o a ese activo en el que estemos trabajando. Esto puede ser disparado a través de un código QR o directamente con una URL. Hay miles de opciones para esto, pero lo más importante es que el trabajador pueda acceder a un activo, pueda, por ejemplo, leer un código QR y con ese código traerse un video de entrenamiento o puede traerse un documento, un circuito o lo que necesite para poder realizar una tarea específica con ese activo. Pero también podemos tener visualización de datos online. Por ejemplo, visualización de datos de una escada. Y de esa manera, si el trabajador está haciendo alguna maniobra con algún activo, podría estar observando cuál es el desenlace y cuál es la reacción a través de los sensores que tienen instalados esos activos. En el momento y en el lugar preciso, vas a ver exactamente cuál es el resultado de su accionar y obviamente trabajar en consecuencia. Esto es muy útil justamente para todos los trabajos preventivos o reactivos que podemos llegar a necesitar realizar en campo. Pero hay una solución adicional a todas estas y un caso, digamos, de uso muy específico que es Digital Workflow. Digital Workflow es justamente digitalizar los procesos de trabajo de los ingenieros en campo. En este caso vamos a hablar de una solución que es de Obra IT, pero hay otras soluciones que tenemos en el mercado. Pero básicamente esta solución está basada en dos grandes aplicativos. Uno que se llama GeoCall, que nos va a permitir digitalizar todos los procesos y va a empoderar al trabajador en campo para que la ejecución de ese trabajo sea eficiente y sea más productiva. Y por otro lado tiene la solución de Space One. Space One es una solución de realidad aumentada con tres casos de uso muy específicos. Esta realidad aumentada mixta o virtual nos va a permitir hacer entrenamientos virtuales, nos va a permitir poder trabajar con una presentación extendida que ahora vamos a ver en un par de slides, justamente estos casos ya en uso para que se pueda percibir el valor agregado de este tipo de soluciones. Pero centrémonos en principio en lo que es GeoCall. GeoCall es una solución que nos va a permitir planificar, optimizar y monitorear las actividades en campo de los trabajadores, ¿sí? Y toda la producción que vamos a estar realizando en campo. Con esta solución vamos a inclusive poder tener soluciones cartográficas para poder mostrarle al ingeniero en campo cuál es la tarea que tiene asignada en el día, en ese día en particular, cuál es el tiempo que requiere esa tarea y si tiene múltiples tareas, podemos mostrarle cuál es el camino que debe recorrer para ir de una tarea a la otra en el mejor camino, digamos, para poder llegar en tiempo y forma a cumplir con el cronograma de tareas realizado. Adicionalmente tenemos un módulo de inteligencia artificial que nos va a permitir, con datos históricos, poder hacer análisis y ahí preventivamente schedulear, digamos, tareas en forma automatizada, de acuerdo justamente a este historial, ¿no? Y definir que en X cantidad de días deberíamos realizar una tarea preventiva sobre este activo por el historial de datos y el uso de ese activo. Entonces, esto nos va a permitir planificar de forma autónoma y poder hacer un dispatch de las tareas al grupo de trabajadores en campo y estos trabajadores van a poder utilizar Realware, como mencionamos previamente, o puede utilizar una tablet o un celular.
no es específico, digamos, de un producto en particular, sino que es una solución para trabajadores en campo. ¿Cómo lo va a ver, por ejemplo, en un celular? El trabajador lo va a ver cuáles las tareas que tiene asignadas, cuál es la fecha, digamos, en que debe realizar esa tarea y cuál es el tiempo que demanda esa tarea en particular. Una vez que el ingeniero acepta la tarea que fue asignada, va a poder visualizar cuál es el circuito, digamos, o la trayectoria que debe realizar en el mapa, el tiempo de, digamos, de trayectoria que va a tener hasta llegar al lugar, y una vez que llega al lugar va a poder abrir la tarea, definir en qué momento va a comenzar, y va a poder cargar toda la documentación que corresponde a esa tarea, ya sea a través de imágenes, de videos o inclusive va a poder visualizar los mensajes que desde una mesa de ayuda podrían llegar a enviarles o contactarse con una mesa de ayuda desde la misma aplicación. De esta manera queda no solamente guardada toda la información de la tarea que realizó el operario o el ingeniero en campo en la aplicación, sino en una base de conocimientos para después ser utilizada por otros trabajadores. En el caso de Space One, tenemos distintas soluciones, distintos casos de uso, como les mencioné. Por un lado, tenemos lo que es el mantenimiento extendido, ¿no? Es la posibilidad de tener eh, el trabajo, digamos, a realizar y al mismo tiempo acceder a información en 3D en el lugar y con el dispositivo, digamos, que estemos trabajando. Si necesitamos saber algún tipo de despiece de alguna parte o de información estadística o todo lo que conlleva a la información necesaria para que el trabajador pueda trabajar justamente con ese dispositivo. 5 minutos, El, Javier, ¿eh? perfecto. El training extendido. Esto también nos va a permitir acceder a capacitación en 3D con realidad aumentada y realidad mixta para poder enseñarle a un trabajador cómo realizar alguna tarea en específico sin la necesidad de estar trabajando con el dispositivo. Y por último, lo que es presentación extendida, donde vamos a poder hacer un diseño de una solución y ese diseño de solución poder llevarlo al lugar específico donde va a ser instalado y virtualmente observar si realmente está adecuado o no al lugar físico donde va a estar este dispositivo. Rápidamente les quisiera mostrar un video de estos casos, algunas partes por lo menos para que se vea cómo sería el trabajo de un trabajador, de un colaborador en campo. En este caso está haciendo el mantenimiento, un relevamiento de un activo donde puede sacar la foto y automáticamente el aplicativo lee los códigos, lo carga en el aplicativo de Space One y puede en esta inspección ver o observar una anomalía. Y al observar esta anomalía puede cargar una imagen, guardarla directamente en la base de datos y conectarse, por ejemplo, con un operario en la mesa de ayuda, explicándole la situación para que ese dispositivo no sea utilizado hasta tanto no sea reparado. Y el trabajador de la mesa de ayuda puede enviarle documentación o marcarle directamente en el dispositivo qué es lo que tiene que observar o qué imagen tiene que guardar para que automáticamente quede guardado y quede el registro de esta anomalía, ¿sí? Entonces, el trabajador observa la marca que hace el operario y guarda la información o le muestra la información que necesita. Dado que no nos quedan muchos minutos, voy a pasar al otro video para mostrarles cómo sería un entrenamiento virtual en 3D. En este caso es el cambio de aceite de una moto, puede ser cualquier tipo de situación, y donde vamos a poder observar cómo se debería realizar el trabajo e inclusive podríamos tener videos con imágenes reales de cómo debe realizar el trabajo en ese momento, ¿sí?
Acá, por ejemplo, vemos que accede a un video real con las imágenes de cómo tiene que realizar el cambio de filtro y automáticamente lo está viendo con la misma aplicación para poder después realizar la misma actividad. Y el último video que quería mostrarles es cómo podemos hacer un diseño, por ejemplo, de una tubería, llevarnos esa información para poder trabajarla en forma offline y presentarla en el lugar en donde realmente va a ser instalada esa tubería. Como verán, acá estamos utilizando otro tipo de lentes. Y cuando llegamos al lugar, podemos observar si realmente esa tubería, como fue diseñada, encaja en el lugar en donde pensamos que podía implementarse. Y si vemos algún tipo de anomalía o de problemática para poder llevarlo adelante, por ejemplo, acá tenemos una columna que está justo en la salida de un caño, podemos hacer una llamada en ese momento y podemos actualizar la información con otro colaborador para que adecúe la arquitectura en base a el lugar real en donde va a ser instalado. Y una vez que está modificado, poder observar si ahí queda realmente esa modificación y es correcta. Vamos Entonces, cerrando, si esto tenemos tiempo para obviamente preguntas, nos Javier. facilita muchísimo el trabajo en campo. Lo único que me queda, un minuto más, Ariel, es justamente el tipo de conectividad que podemos llegar a necesitar para todo este tipo de soluciones. Obviamente que el Wi-Fi es uno de los casos, digamos, emblemáticos donde vamos a tener la mejor performance, ya sea por experto remoto, acceso a información o documentación, pero también podemos utilizar soluciones LTE. Hay accesorios con los dispositivos, por ejemplo, RealWear, que podrían darnos conectividad Wi-Fi a través de LTE. Estos no son compatibles con lugares confinados, por eso no es compatible con el modelo que es para ATEX Zona 1, pero también es interesante la solución de vínculos satelitales, que esto puede ser muy útil en lugares donde no tenemos ningún tipo de cobertura, ni LTE, ni Wi-Fi, pero sí a través de satélites podemos tener una excelente experiencia con experto remoto. Y acá les muestro algunas imágenes para que vean exactamente cuál es la calidad de imagen que podemos llegar a tener. En este caso es LTE, pero esta es una imagen, por ejemplo, de un llamado a través de experto remoto utilizando un satélite Iridium o esta, por ejemplo, con Inmarsat, que es otro tipo de satélite con distintas órbitas, pero tenemos una excelente calidad de video aún con conectividad a través de satélite. Entonces, no es algo que no podamos utilizar todo este tipo de soluciones con este tipo de acceso, aún en lugares donde no hay otra cosa que soluciones satelitales. Perdón, sé que me excedí algún minuto, pero quedamos abiertos obviamente a las preguntas y respuestas que pueda llegar a ver. Bárbaro, gracias, Javier. Sí, ya hay algunas preguntas. Una que creo que ya la respondiste, que es cómo pensaron solucionar o qué aporte tendría en zonas sin cobertura, 4G Mm, o Wi-Fi. Creo que exactamente. ya lo has respondido. Preguntan si el dispositivo está dentro de la regulación argentina. Sí, de hecho, a ver, estos dispositivos, el ejemplo que les mostré de RealWear, tiene un peso de 420, 480, dependiendo del modelo, perdón, y esto obviamente que está dentro de la regulación en Argentina con respecto al peso que puede llevar un operario en su cabeza utilizando el casco, con lo cual cumple con esas normativas y como les mencioné antes, para zonas confinadas utiliza o está regularizado con ATEX Zona 1. Bárbaro, gracias. Acá hay más preguntas. ¿Se pueden configurar varios dispositivos a la distancia? Sí, hay una solución que es un tenant, digamos, que nos va a permitir registrar a los dispositivos
que tengamos dispersos, y a través de ese tenant vamos a poder armar políticas. Con esas políticas vamos a definir cuáles son los aplicativos que van a tener estos dispositivos, y automáticamente, una vez que se registren o que tengan acceso a Internet, se van a registrar en este tenant y vamos a poder distribuir los aplicativos en forma masiva, no importa en dónde estén. Bárbaro, hay una última preguntita más. Ujú. Si se pueden hacer desarrollos a medida o hay que casarse con esas aplicaciones. No, buena pregunta, Ariel. Sí, se pueden hacer desarrollos a medida. eh, hay muchas empresas, como les mencioné, como Microsoft Teams, que ha adecuado, digamos, su aplicación para utilizarse en RealWare, al igual que Webex, pero hay muchos desarrollos que se están realizando en base a cada necesidad, y justamente lo que les mencionaba al principio, de cada caso de uso en base a la necesidad del negocio. Acá lo más importante es eh, potenciar al trabajador que está en campo con este tipo de herramientas y hacerlo del desarrollo para que el trabajo sea más simple, más rápido, y pueda guardar toda la información que corresponda para tener una evidencia de un correcto trabajo en campo. Bárbaro, muchas gracias, Javier. Por favor. Justo en tiempo. Si tienes más preguntas, después se las hacemos llegar bueno, en este caso a Javier o a los expositores que correspondan. Ahora sí, bueno, gracias por tu participación y pasamos a la siguiente presentación. Esta vez va a estar a cargo de Everis, Pedro Javier López, Mauro Avendaño y Rodrigo Navarro. Van a presentar su trabajo X-Reality, transformando la operación y mantenimiento. Pedro, con más de 25 años, esperen que se me fue la pantalla, de experiencia en la industria de tecnología, es actualmente responsable para la región de Latinoamérica de la práctica de Digital Experience en Everis. Anteriormente se desempeñó como responsable del área de tecnología en Everis, Brasil. Pedro es ingeniero de Ciencias de la Computación por la Universidad Complutense de Madrid, es español y ha visitado y residido en Latinoamérica desde el año 2010. Mauro es director de Digital Experience en Everis, Argentina, es ingeniero en sistemas de información, cuenta con 18 años de experiencia en consultoría IT y desarrollo de productos digitales. Y Rodrigo es ejecutivo de Everis, donde lidera la experiencia digital en salud y la realidad X en Everis Américas. Es un aficionado a la innovación y cuenta con 22 años de experiencia en tecnología en los sectores de banca, automoción, seguros y salud. Ahora sí, adelante. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Muy buen día primero a todos. Muchas gracias por conectarse. Y nosotros vamos a empezar, si se quiere, primero, ¿no?, haciéndonos las preguntas. ¿Cuáles son las tecnologías sobre las cuales estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué significa cuando hablamos de realidad virtual? ¿Qué significa cuando hablamos de realidad aumentada? O incluso cuando hablamos de realidad mixta. Conceptualmente, primero, la realidad virtual es un entorno que lo generamos, ¿no?, de forma virtual con una computadora, donde hay un mundo básicamente integrado entre la parte visual y auditiva, pero que está aislado, completamente aislado del mundo real. Esto nos permite crear un montón de experiencias, muchas de las cuales vamos a verlas en los siguientes minutos, pero básicamente está aislado del mundo real y tenemos un mundo totalmente digitalizado. Luego está la realidad aumentada, ¿sí? La realidad aumentada se trata sobre percibir el mundo real, el mundo actual, y superponer capas de información adicional, ¿sí?, con algún dispositivo, ejemplo lentes, que nos va agregando información sobre nuestra realidad, ¿sí?, nuestro mundo actual. Finalmente, tenemos la realidad mixta, ¿sí?, que básicamente justamente une o unifica estos dos conceptos anteriores. Tanto el mundo real y el mundo virtual, con información adicional, la vamos completando en este tipo de capas para crear mayores experiencias, componentes virtuales en conjunto con componentes reales, con información adicional, con interacción, ¿sí?, creando justamente lo que son experiencias un poquito más inmersivas. Acá en el concepto tanto de la realidad virtual, la realidad aumentada y por consecuente en realidad mixta, hay un concepto detrás que tiene que ver con la computación espacial, ¿sí? La computación espacial
trata justamente muchas de las cosas que ya estuvieron escuchando anteriormente, que tiene que ver con el marco de la ubicación de los datos. Nosotros tenemos un mundo real, ¿sí? Pueden verlo acá con dos ejemplos claros que hay en el mercado. Un mundo real o físico, el cual luego se digitaliza y se crea un digital twin, por ejemplo, pero que a su vez, ese digital twin, se van agregando distintos tipos de capas de información. Acá el concepto importante es el aquí y ahora, ¿sí? Tener toda esta información, todos estos datos centrados en el aquí, ubicados en la ubicación específica, y el ahora, el momento. Entonces acá vamos a tener tecnologías que se basan en datos de eventos que ocurren en este momento, en este lugar, y que esa ubicación de esos datos genera una conexión entre las cosas, ¿no? Una conexión entre los sistemas, entre las personas, entre el medio ambiente. Esa conexión entre cada una de estas capas va a generar que nosotros, desde el punto de vista de infraestructura, transporte, entorno, salud pública, emergencia, economía o comercio, tengamos una visión, ¿sí? Totalmente unificada. Ese es el dato, el ubicado, es el que nos va a generar justamente esta experiencia inmersiva, ¿no? Esta computación espacial, desde el punto de vista de distintas oportunidades que se nos van a ir creando a partir de agregar e integrar esta información. Entonces, muchos de los casos de uso que se pueden generar a partir de aquí, con este concepto en mente, que ya de alguna manera se fue dando, se fue escuchando en la charla, tiene que ver con casos de uso, sobre todo los más, si se quiere, los más relevantes hoy por hoy que hay en el mercado, que tienen que ver con el entrenamiento de los medios, ¿sí? La parte más de contenido audiovisual, quizás más pasivo, ¿no? Para toda la parte de entretenimiento, de visualización de series, películas, etcétera, hasta la parte justamente donde mayor revuelo tuvo en los primeros años, con toda la parte de entretenimiento en videojuegos. Finalmente pasamos a unos casos de usos que son más enlazados a la parte de la industria, que tiene que ver con las habilidades, ¿no? Lo tenemos que es formación y simulación, tanto en la formación como en el ensamblado, o en los procedimientos, o en la reparación de equipos, ¿no? Procedimientos sobre todo de seguridad, ¿no? Para disminuir el riesgo operativo, pero creando seguramente sobre esa formación y simulación algunos activos de digital twins, ¿no? Para ir generando y sofisticando justamente mucho de esa práctica. También tenemos muchos casos de telepresencia y colaboración, que en este entorno, este contexto, momento de pandemia, ha evolucionado bastante, ¿no? Tener telepresencia, salas virtuales donde estamos colaborando. Esas salas virtuales que son capaces de unir geográficamente muchas personas, pero que a su vez con disponibilidad de utilizar cierto tipo de aplicativos o aplicaciones dentro de esas salas virtuales, somos capaces de no solo estar presentes, sino también colaborar mutuamente. Finalmente, también casos de uso que se están evidenciando hoy por hoy en el mercado tienen que ver con marketing y ventas. Todo lo que tiene que ver con la promoción de marcas, con productos a través, ¿no? De toda la experiencia multisensorial que se va dando desde un punto de vista de la realidad virtual hasta realidad aumentada, en casos como, por ejemplo, los famosos filtros de Instagram, Facebook y otras redes sociales que van agregando por ahí esa conexión, ese vínculo con los clientes, ¿no? Con nuestros clientes. Entonces, hasta aquí un poco qué es la realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, cuáles son los casos de uso que se van evidenciando en el mercado, cómo se va moviendo. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en ello. Precisamente primero para presentarles un ecosistema, ¿no? Cuando estamos hablando de la potencia que tiene esta tecnología en el mercado, tiene un potencial de crecimiento enorme. Básicamente acá estoy mostrando muy rápidamente, no es por tenernos en detalle, pero muy rápidamente la cantidad de marcas, empresas, plataformas, dispositivos, integradores que se están dedicando o que están poniendo mucha inversión y mucho trabajo y esfuerzo en crear este tipo de soluciones. Hay un ecosistema que se está ampliando enormemente y que año a año va creciendo y va creando mayores y mejores capacidades. Tal es así que, si me paso a un siguiente slide donde vemos un poco la visión a futuro, ¿no? Que según unas encuestas nos marca cómo está creciendo el mercado. Indica que, por ejemplo, para el 2035 se espera un crecimiento de un mercado de 2.1 billones de dólares. Y van a ver en los gráficos o gráficamente que se puede evidenciar
que hay una tendencia muy prometedora, ¿no?, en la implementación de estas soluciones, tanto en Next Reality o lo que es realidad virtual, como sí también en la parte de realidad aumentada. Pero sobre todo en realidad aumentada, que es donde hoy el mercado, sobre todo B2B, ¿no?, el mercado empresarial, ve que hay mayor relevancia, ¿no? Hay mayor ámbito de actuación. Entrando un poco de detalle en estos datos, vemos que aquí en el gráfico superior vemos un poco cómo hoy está la distribución, ¿sí? En el aro más externo muestra la potencialidad de mercado que tenemos en el ámbito B2C, en el ámbito más de retail, sobre todo gobernado básicamente por lo que suelen ser videojuegos y entretenimiento. Y finalmente, en el ámbito B2B, en el ámbito empresarial, donde tenemos la mayor parte de los casos de uso montados sobre la parte de healthcare y engineering, ¿sí? Finalmente, esto que hoy por hoy nos marca algunas tendencias, algunos estados actuales del mercado, generan que finalmente nosotros estamos viendo una potencia enorme en el mercado enterprise, donde visualmente hacia el año 2025 se puede ver cómo el mercado de casos de uso en el crecimiento del B2B va a ser mucho más relevante, hoy por hoy proporcionalmente mucho más relevante, que en el mercado B2C. Eso, ese crecimiento relevante del mercado B2B va a generar a mediano plazo una atracción adicional sobre el mercado B2C, poniendo la tecnología, poniendo este tipo de casos de usos, más en el cliente, más en el día a día cotidiano. Finalmente, la clave de este sincronismo entre el B2B y el B2C, de alguna manera tiene que ver con este balance que estamos creando las distintas empresas que estamos participando en todo este gran ecosistema, entre el balance entre los contenidos que se generan y el tipo de contenidos que se generan, según la evolución que va teniendo la tecnología. Claramente los contenidos actuales no son similares ni parecidos a los contenidos que teníamos hace 10 años, ¿sí? Hoy por hoy tenemos mucha más integración, tenemos cloud, tenemos integración con inteligencia artificial, con machine learning, con asistentes virtuales. Hoy por hoy la capacidad que tiene la tecnología de crear distintos tipos de casos de uso, de potenciar esos datos, ¿sí?, de crear esos procesos digitales, es mucho más grande que hace algunos años. Con lo cual, a partir de aquí, ese balance que vamos generando desde la parte del fabricante de dispositivos, que también están teniendo enormes avances tecnológicos, con los avances que hay en la parte de integración, van a generar que ese mercado B2B y mercado B2C crezcan de forma exponencial. Principalmente aumentando la calidad, ¿no?, mejorando ahorros de costo de información, ejecución de los procesos, mejorando la calidad de estos procesos. Pero también, en la contrapartida, también hay algunas barreras, ¿sí? Hay unas barreras que hoy por hoy se evidencian en el mercado, que tienen que ver con algunos preconceptos, si se quiere. También acá vamos a ver alguna encuesta que tiende a contar, ¿no?, que había algunos preconceptos en el entendimiento de los beneficios de la tecnología, o incluso en el entendimiento de los beneficios del retorno de la inversión que hagamos en estas tecnologías. Claramente aquí habla de dos claves, sobre todo de tracción hacia adelante sobre el mercado, que tiene que ver con tener una investigación clara, una gestión expectativa clara sobre el ROI, el retorno de inversión, que ya estuvimos hablando anteriormente, que tiene que ver muchas veces con la mejora de los procesos, con ahorro de costos, tanto en formación como en simulación, también con mejora de la automatización de cierta parte de esos procesos, ¿sí?, o profesionalización de los mismos, para crear mejor procesos y mejor casos de uso. Finalmente, habla en algún momento también de los costos de dispositivos, que por el mercado está evolucionando, la verdad que a pasos bastante rápidos, y sobre todo en la parte de integración. Hoy por hoy estamos evidenciando en el mercado muchas plataformas de integración, cloud, de integración entre dispositivos, entre distintos tipos de realidades, que crean un mundo, un ecosistema mucho más amplio de lo que hoy por hoy estas primeras encuestas perciben. Con lo cual, el mercado creo que apunta mayoritariamente a una evolución interesante en la industria de la realidad virtual, transformando justamente muchos de nuestros actuales procesos en la parte de operación. Ahora vamos a entrar en algunos detalles de estos puntos, ¿sí?, de cómo hoy por hoy se perciben muchas de estas inquietudes. Principalmente, algo que ya contó en la sesión anterior Javier,
que tiene que ver con la infraestructura necesaria, ¿sí? Sabemos que está lanzándose hoy por hoy una palanca enormemente transformacional para toda la industria que tiene que ver con las redes 5G, que en el mercado latinoamericano también se está empezando a evidenciar. Hoy por hoy, acá en lo que es el entorno de Argentina, nuestro país, la adopción de 5G viene un poco más retraída, un poco más lenta. Hay algunas encuestas que hablan que vamos a tener hasta un 10% de adopción de un 5G en los próximos 3, 4, 5 años aproximadamente. También hay muchas encuestas que son prepandémicas, con lo cual la evolución de la infraestructura marcará unas palancas que nos permiten acelerar muchísimo la transformación y los casos de uso, los distintos tipos de casos de uso que podamos poner en práctica en cada una de las dinámicas y de las industrias. Ahí vamos. Adicionalmente, están los dispositivos, algo que ya también hemos empezado a hablar. Hoy por hoy, en la parte más retail, en la parte más de customers, hay un marcado camino de Facebook con su gama de Oculus en sus distintas versiones, sobre todo para la parte de realidad virtual. Pero también tenemos muchos dispositivos que están transicionando y están posicionándose en el mercado en lo que es realidad aumentada, ¿sí? con las distintas modalidades de gafas, algunas más industriales, otras más de retail. Y también en el mundo de realidad mixta, ¿no? Donde podemos ver distintos tipos de dispositivos que nos permiten agregar, como contaba antes, el tipo de realidad que estamos experimentando, objetos virtuales con información adicional, con capas de información subyacente para que poder tener una experiencia distinta y más inmersiva. Con todo esto, ¿sí? como resumen, sí quisiera contarles cómo visualizamos nosotros todas estas plataformas, cuál es el estado de arte de estas plataformas, desde el punto de vista del desarrollo, la distribución de las aplicaciones, ¿sí? Cómo estamos creando los contenidos, qué plataformas hay, ecosystem, y qué mercado existe también para este ecosistema tan grande que se está poniendo hoy por hoy en auge. Acá en el gráfico que viene a la derecha, podrán notar que tenemos la realidad aumentada, ¿sí? Con sus distintas plataformas que hoy por hoy están generando este tipo de contenidos. A su vez, realidad virtual en un rosado, que también van a ver que sobre plataformas como Kotlin, Swift, tenemos este tipo de hardware adicional, como son los Oculus, como bien dijimos recién, o la PlayStation VR, para la parte más de formación. El ecosistema está creciendo enormemente, ¿sí? Acá podemos ver la conexión que existe entre los distintos players, básicamente de generación de contenido, y donde se está evidenciando algo que justamente nos va a marcar una tendencia hacia el futuro, que tiene que ver con tener plataformas y dispositivos unificados, ¿sí? Para poder tener una customización más transversal entre los dispositivos, no multidispositivos. Entonces hay plataformas que ya se posicionan para poder generar esa experiencia transversal, multidispositivos y entre distintas experiencias. Y hasta aquí, si se quiere, me concentré muchísimo en lo que tiene que ver con el mercado, cuáles son las plataformas, algún ramp-up de dispositivos, un poquito de la visión de los casos, pero también cómo creamos valor a partir de todo ello, ¿no? Cómo unimos todas estas partes y creamos valor a partir de esto. Bueno, básicamente acá les quería contar un pequeño stream de valor muy rápido, muy a alto nivel por los tiempos, básicamente donde empezamos con una conceptualización de la creación de ese contenido, ¿sí? Donde nos ponemos a pensar tanto desde el punto de vista del público, la producción, el tipo de servicios, el tipo de caso de uso, el objetivo, ¿no? la problemática, en el buen formato Agile, cuál es el punto de dolor que queremos resolver hacia nuestros usuarios o a nuestros clientes. Desde el punto de vista de la creación del contenido, hay un trabajo, todo también, como lo dijimos anteriormente, lo que es la evaluación de ese retorno de inversión, la evaluación de ese costo, ¿no? El entendimiento de sobre todo las expectativas creadas tanto para el usuario, para el negocio, ¿sí? como para el que crea el contenido. A partir de ahí, una vez que ya tenemos esta estrategia, ese contenido, esa visualización de ese retorno, empezamos a justamente todo lo que es el desarrollo, ¿no? la adaptación de ese contenido con distintas plataformas, ya hemos visto algunas anteriormente, plataformas que nos van a ayudar en la creación de código, en la creación de videos, en la creación de ambientes virtuales,
en la conexión, en la integración de todos esos datos, esas capas de datos que anteriormente conté, que tienen que ver con los datos y la ubicación del momento y los eventos que se van sucediendo para traerlos a nuestra plataforma y poder utilizar a estos datos para darle información a nuestros clientes. Finalmente, la cadena de valor continúa, ¿sí? Continúa una vez que creado el contenido, una vez entendido el contenido y creado el contenido, sigue evolucionando a distintos tipos de plataformas para crear los stores necesarios para la distribución de ese contenido, ¿sí? Para la distribución ya sea en público abierto o en nuestras propias empresas, y finalmente de qué manera ese contenido se consume. Se consume con una app, se consume con un streaming, digamos, de qué manera, y eso también es parte de la estrategia de ese contenido, de qué manera ese contenido es consumido, ¿sí? De qué mejor manera ese contenido es consumido, incluso en qué dispositivo, ¿sí? Que es la parte final, que vamos a tener este tipo de dispositivos para realizar muchos de estos casos de usos. Desde dispositivos móviles, desde un teléfono, desde un HDM, ¿no? Básicamente que son los dispositivos Oculus que uno puede disponibilizar dentro de su espacio virtual. Pero aquí pueden evidenciar básicamente cómo es una cadena de valor desde la creación del contenido hasta la disponibilidad de la realidad virtual o realidad mixta del caso de uso en el dispositivo. Y esto se hace, o se puede generar con un equipo. He hablado muchísimo de la parte de infraestructura, pero detrás de esto hay un equipo enorme, un equipo grande interdisciplinario, que va desde la parte de creación de contenido, desde la parte de UX, desde la parte de Unity, o Unity, bueno, la plataforma que utilizamos, en este caso yo elegí Unity para explicarlo, desde la parte de creación de todo ese contexto, todo lo que es el desarrollo backend, de la integración muy importante con la capa de datos hacia atrás, a la capa de datos que no va a generar esa integración cloud, por ejemplo, pero con una sinergia enorme en un formato ágil, justamente con nuestros principales product owners, ¿sí? O stakeholders, que nos van a permitir evidenciar esa experiencia, cómo va evolucionando y cómo va creando esas sensaciones que queremos crear o esa profundidad que queremos conseguir. Hasta aquí hicimos un paneo en general y me gustaría mostrarles algunos casos de usos en particular con respecto a la utilización de este tipo de soluciones. Aquí van a ver, por ejemplo, un digital twin, una refinería ejecutada en realidad virtual, donde podemos ver cómo esa realidad virtual la conectamos con un mundo físico y somos capaces de traer de esa IoT, de ese mundo físico, ciertos valores, ¿sí? De sensores en un momento o estático, en un real time, para obtener información y de dar una experiencia inmersiva, ya sea desde un punto de vista de operación o incluso desde un punto de vista de formación, ¿sí? Para toda la parte de training y formación. Somos capaces también con estas plataformas que nos permiten integrar, no solo de integrar datos, sino vamos a ver ahora en un segundo, también integrar 5 minutos, streaming, Mauro, ¿eh? streaming de video. Muchas gracias, Ariel. Podemos integrar streaming de video en las mismas experiencias virtuales. Dado que nos quedan 5 minutos, voy a pasar rápidamente al siguiente caso de uso. En el siguiente caso de uso podemos ver parte de nuestro concepto de Smart Operation, donde tenemos un dispositivo de realidad aumentada que nos permite visualizar la integración entre el mundo real y el mundo virtual, ayudando a ese operador a ejecutar su proceso de manera sencilla, segura, ¿sí? Guiándolo hasta el foco de atención, evidenciando el problema, el error o la información necesaria para que esa persona pueda ejecutar fiablemente lo que tiene que ejecutar dentro de su proceso, siendo guiado, ¿sí? Por un operador en forma virtual a través de la visualización de una cámara, ayudando a todo lo que es el training, ¿sí? El training justamente de esa parte de esa operación, haciendo el check muchas veces de lo que tiene que ver con distintos tipos de soluciones que tenemos que revisar en un formato de realidad virtual, un formato de realidad física, con un dispositivo handheld, con un dispositivo smartphone, ¿sí? Aquí lo que tiene que ver con el concepto de Smart Operation tiene que ver con la implementación de distintos tipos de dispositivos e integraciones en el mundo real. Hablando de formación, aquí quería presentarles un caso de formación inmersiva que tiene que ver con procesos complejos. ¿Sí? Estamos hablando de procesos complejos que son justamente el momento en el cual uno tiene mayor retorno de inversión, donde uno puede ejecutarlo más de una vez,
donde puede en un momento, en un contexto virtual, crear situaciones complejas, situaciones que en un mundo real no son posibles o son muy difíciles de obtener. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, un training que hicimos para un cliente. Acá está todo mostrado desde el punto de vista de Everis, para hacer un cliente de una aeronave para un training básicamente en su industria. Volviendo a los casos de training, volviendo ahora otra vez sobre la realidad aumentada, justamente lo que es control de calidad, ¿sí? Superposición de objetos con una imagen aumentada donde nos permita controlar, revisar, chequear, ¿sí? El control de calidad de las piezas o incluso unirlas también, pero donde nos permita ejecutar un proceso mejorando nuestro punto de vista, mejorando nuestra visión. En donde podemos identificar acá muchas interacciones con muchas otras tecnologías, con asistentes virtuales para poder ejecutar preguntas, con inteligencia artificial para poder reconocer esos objetos, ¿sí? O incluso de encontrar fallas sobre ellos. Finalmente, un último caso, si me prometís, Ariel, que no quería pasar por alto, todo lo que tiene que ver con Virtual Rooms. En el momento de los casos de uso conté que había Virtual Rooms, donde podemos integrar distintos tipos de personas en un entorno virtual de distintas localidades, donde pueden interactuar entre ellos con distintos tipos de medios o aplicaciones dentro de ese mundo virtual. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un caso de un cliente nuestro también, donde hemos hecho un momento una Virtual Room para una compañía. Hasta aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, Ariel. Gracias, Mauro. Si pasamos entonces a las preguntas. Acá hay una que dice que pregunta, ¿qué niveles de latencia se necesitan para realidad aumentada? Bien, a ver, justamente creo que el dato lo contamos en tres situaciones distintas. La verdad, la realidad aumentada ejecuta datos, sí, ejecuta una integración con alguna información puntual, con lo cual muchas veces la información que se muestra en los dispositivos es información liviana en ese sentido, digamos, información sensorial. Normalmente existe también, según la distancia que tengamos entre la recepción de ese dato y el lugar físico donde estemos ejecutando la tarea, muchas veces tiene que pensar esa experiencia desde el punto de vista justamente de la latencia de esa información. Pero eso se va creando en la estrategia que justamente creamos al inicio de la cadena de valor del desarrollo de la experiencia, justamente en ese momento donde tenemos en cuenta estas cuestiones. Perdona, Mauro, complementando lo que has dicho, Por favor. se puede adaptar las aplicaciones que se desarrollen para este tipo de dispositivos a la realidad de la latencia del caso de uso. De tal manera que se puede tener toda la información en el dispositivo y que se puedan soportar latencias muy altas o aprovecharte si tienes acceso a una red Wi-Fi, por lo tanto una latencia muy baja de tener todo online y en la nube, ¿vale? Con lo cual va a depender del caso de uso, pero se puede trabajar con latencias altas. Bárbaro, gracias, Pedro. ¿Cómo es el desarrollo de estas experiencias? Bien, como conté anteriormente, piensen que es un desarrollo como si estuviéramos creando una película. Hay que crear la experiencia, hay que crear el guión, hay que crear el mundo virtual o la visualización de la información que queramos poner sobre esas capas de realidad aumentada. Pero básicamente se trata de un formato de creación ágil, muy interdisciplinario, donde participan los distintos tipos de perfiles, roles que tenemos, que hemos contado, desde la parte de la UX, el director, 3D, desarrolladores de integración, los product owners, y lo que son también los distintos usuarios para hacer los tests de la experiencia. La verdad que es una experiencia muy inmersiva desde un punto de vista ágil, donde involucra distintos tipos de roles y donde el proceso justamente lo que va creando son experiencias y MVPs iterativos para ir llegando a la expectativa del caso o del caso de uso. Gracias, Mauro. ¿Cómo ve el mercado de X-Reality en Argentina? El mercado, lo voy a responder de tres maneras. En Argentina claramente está evolucionando, la verdad que muy, muy rápido.
hemos visto, he contado anteriormente algunas encuestas que marcan la tendencia que está teniendo la realidad virtual, la realidad aumentada dentro de las empresas, pero no solo en Argentina, las tendencias son a nivel regional. Hoy por hoy los sectores están evidenciando la transformación y la palanca transformacional que generan estas tecnologías, sobre todo cuando existen blends, sobre todo cuando podemos integrar una realidad aumentada con la inteligencia artificial, con un asistente virtual, con un cloud. ¿Sí? Entonces creo que en la integración, en el blend que nos permiten estos dispositivos actuales y estas plataformas ya un poco más avanzadas, crean, creo que yo, casos de uso mucho más potentes. Bárbaro, gracias. Si hay espacio para una última pregunta. ¿Cómo se prepara una empresa para afrontar estos desafíos que se vienen en el mundo X-Reality? Si quieres, Mauro, tomo yo esta. Muy bien. Oye, como conclusión, primero daros las gracias a todos, comentaros que creemos que las tecnologías que os hemos comentado pues están bastante maduras y creemos que las empresas, sobre todo en el sector oil and gas, tienen importantes oportunidades en lo que es la mejora de la productividad, procesos operativos y reducción de riesgos. Ahí estáis viendo un informe que desarrollamos dentro de nuestro X-Reality Innovation Lab que tenemos en São Paulo, muy cerquita de vosotros, y donde llevamos casos de uso reales de nuestros clientes para intentar resolverlos con tecnologías de realidad X. Y publicamos un estudio anualmente. Estamos a punto de publicar el de 2021, pero ahí podéis acceder a través del código QR al de 2020. ¿Y cómo se pueden preparar las empresas? Bueno, yo creo que lo primero es informarse en charlas como esta y luego capacitarse, ¿no? Y la capacitación no es muy diferente de la que necesitas para desarrollar aplicaciones móviles, ¿vale? Necesitas un poco más de capacidades extras en lo que es diseño, implementación de objetos 3D. Ese sería el requisito adicional sobre lo que es un desarrollo para dispositivos móviles. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, Mauro, Pedro, bueno, y Rodrigo, que se estuvo calladito, pero ahí presente. Y pasamos entonces a la última de las presentaciones. Esta es realidad aumentada en las operaciones upstream, a cargo de Luciano de Marzo y Francisco Lanzani de YPF. Luciano es ingeniero especialista en operaciones remotas. Actualmente se desempeña como líder de telemetría de equipos de torre a nivel país en el sector yacimiento digital de YPF. Y Francisco es coordinador de inspectores de campo de telemetría de equipos de torre en el sector yacimiento digital de YPF. Adelante, muchachos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Hola, perdón, tenía un problema ahí con el auricular. Gracias, Ariel, y bueno, aprovecho a felicitar a los colegas por las presentaciones. Confirmame ahí si estás viendo la PPT, por favor. Así Sí, es. Lucho, se ve. Ok. Bien, bueno, como mencionó Ariel, Luciano de Marzo acá por el lado de YPF, y junto con mi compañero Francisco Lanzani, vamos a estar presentando esto que inició como en una idea de innovación dentro de la compañía, con algunos pensamientos de algunos pocos de cómo podríamos implementar realidad aumentada y qué valor podría agregarnos. Así que bueno, junto con Francisco vamos a estar presentándoles esto de realidad aumentada, ¿no? El camino que vamos a estar desarrollando en esta presentación es, en principio, qué nos llevó a pensar en esto de realidad aumentada, en los casos de usos, ¿sí? En los ambientes donde podríamos aplicarlo, qué desarrollo hicimos y arquitectura técnica para llevarlo a campo, resultados obtenidos de esta prueba que hicimos principalmente acá en Neuquén, lo que es el área de Loma Campana, de no convencional, pero también lo estuvimos probando en el resto del país, las conclusiones y por último un video para que puedan ver en acción todo lo que vamos a ir desarrollando en esta presentación, ¿no? Le paso la posta a Francisco. Bueno, buenas tardes a todos.
y comenzamos con la presentación. ¿Qué nos llevó a pensar a nosotros en realidad aumentada? El primer punto, el personal de campo siempre depende de las salas de monitoreos para tener información del estado de las señales en el campo. Segundo punto, mejorar el acceso a esos parámetros de los pozos productores. Por ejemplo, para acceder a un dato tenía que abrir una reja, ingresar, poner mi máquina, conectarla para poder ver parámetros. Ese fue un segundo punto. Un tercer punto, personal nuevo que tenía que llegar a un pozo tenía que estar consultando mapas, viendo caminos, por dónde acceder, por dónde llegar. Eso también fue un punto importante. Herramientas que nos permiten identificar pozos en las locaciones múltiples. Yo llego a un pozo, por ejemplo, no convencionales, tenés 8, 9, hasta 11 pozos en una locación. Realmente, en un horario nocturno, en un día de viento, te tenés que acercarte y ver cuál es el pozo al que tenés que ir a ver, ir a leer el cartelito. Bueno, esto también nos ayudaba. Es lo que estuvimos viendo nosotros en campo. Y después, que un company man, un company representative para YPF, que esté en locación, él tiene hoy en día sus parámetros en su escritorio donde puede ver qué es lo que está haciendo el pozo con todos sus parámetros de perforación, ¿cómo se llama? De direccional, que están las piletas. Pero en el momento que sale de su oficina o no está en la boca del pozo con el maquinista, pierde todos esos parámetros. Bueno, darle la oportunidad de que tenga todos los parámetros en tiempo real. Pasamos a los casos de uso de la realidad aumentada. Datos en tiempo real de las operaciones al recorrer la locación en el equipo de torre, que es lo que hablábamos recién, que el company man pueda seguir teniendo acceso cuando está recorriendo, cuando está arriba de una pileta, cuando se acerca a una BOP, cuando se acerca a la parte de varitinas y bolsas, cuando se va a recibir a un camión, bueno, que siga teniendo acceso a estos datos. Y después, la disponibilidad de los datos en tiempo real para los recorredores de pozos en todos los yacimientos. Ahí seguimos con Luciano. Bien, esto que mencionaba Fran en principio, ¿qué nos llevó? Los problemas, ¿no? O las inquietudes que teníamos, que queríamos resolver, y que eso nos fue llevando en esto de tener una idea de innovación, de decir, bueno, realidad aumentada puede venir a solucionar de alguna manera esto que planteábamos, ¿no? Y que presentábamos como una inquietud. Dentro de estos dos casos de uso, ¿sí? Un poco es comentarle de qué manera o qué arquitectura o cómo lo implementamos de manera técnica esto de realidad aumentada en el campo, ¿no? Los primeros objetivos que nos pusimos es, ok, bueno, me parece que realidad aumentada puede cubrir esto que nosotros planteamos como un problema o que queremos resolver, pero si tenemos que hacer una herramienta y si queremos hacer una app de realidad aumentada que funcione en nuestros dispositivos, o sea, en los dispositivos que hoy nos entrega la compañía, los celulares y las tablets que tenemos, ¿no? Que en estos dispositivos podamos obtener los parámetros en tiempo real en la locación o de un pozo sin depender de un tercero, sino que lo tenga disponible en mi herramienta, en la mano, el celular lo llevo constantemente conmigo. En locaciones múltiples también, poder identificar qué pozo, poder identificar, bueno, este bombeo mecánico, este A y B es el que yo quiero o que necesito atender o que necesito resolver. Soy un recorredor de campo, voy a una locación de múltiples pozos, hay 10 pozos, bueno, ¿cuál de estos pozos es el que yo tengo que brindar a una asistencia, ¿no? Bueno, rápidamente con el celular, apuntando a estos 10 pozos,
identifico los pozos, veo los parámetros y digo, bueno, de estos 10 yo me bajo de la camioneta y directamente voy a solucionar un problema en ese A y B, ¿no? Reducción de tiempo y ser más eficaces, ¿no? en lo que es la operación. Y después, por otro lado, lo que también agregamos a la herramienta de realidad aumentada, que ahí en la fotito se ve el celu, es una foto real y la aplicación corriendo en el celu, ¿no? Así se veían los parámetros, es también agregar una opción de tipo log, donde identifique esa persona estuvo en ese momento, estuvo en ese pozo y realizó tal tarea, donde pueda agregar un tipo de comentario que queda como un logueo de ese timestamp o ese momento donde estuvo, pasó tal cosa y esos fueron los parámetros, ¿no? La arquitectura o cómo lo implementamos en campo es, nosotros en YPF tenemos, por supuesto, todo lo que es las instalaciones o todos los activos en campo registrados con las coordenadas, ¿sí? Cada pozo tiene una coordenada donde tenemos registrado en la base de datos. ¿Qué hicimos? Bueno, es llegar con el celular, estar en cercanía a las locaciones, a donde están los pozos, abrir la aplicación en el celular, que ese celular tiene unas coordenadas propias del GPS del celular, bueno, cruzarlo con la base de datos donde tenemos las coordenadas de los pozos y por cercanía identificar en el celular que estoy cercano a estos determinados pozos, ¿no? Donde nos aparecen pozo 1, pozo 2, pozo 3, yo identifico cuál es el que quiero ver los parámetros en el celular y automáticamente ya empiezo a ver los parámetros en tiempo real de lo que está pasando en ese pozo, ¿no? ¿Qué resultados obtuvimos dentro de esta prueba piloto y después esto que le comentamos seguramente en el video, a lo último lo van a poder ver más representativo con testimonios reales de prueba realmente que hicimos en campo con la aplicación funcionando? Lo basamos en 4 grandes grupos, ¿no? Operativos, seguridad, tecnológico y generales. Muchos a veces comparten en estos grupos algunos de los resultados. En lo que es operativo, bueno, llegar a la locación y ver todos los parámetros, a veces sin necesidad de descender de vehículo, desde la misma camioneta, apuntando, puedo saber a qué equipo quiero ir. Principalmente, a veces en personal nuevo de campo, donde a un supervisor de campo, donde le toca alguna actividad, tener que ir a algún pozo, bueno, con esta aplicación también, antes de salir a la oficina, puede ver las coordenadas de este pozo y dónde está ubicado físicamente para ir directamente y no perderse dentro del yacimiento. Permíteme un segundo. Una de las pruebas que hicimos con la aplicación fue poner el pozo en oficinas de YPF y girando con el teléfono, vos podías ver hacia dónde estaba el pozo desde la oficina. Te ubicaba geográficamente, yo giraba 360 grados y te decía, está para el norte, y te hacía un punto como diciendo, bueno, está para aquel lado. Cuando yo voy a agarrar una ruta, ya desde la oficina sabes para qué lado tenés que salir, tenés que buscar en un mapa, en un plano, a ver qué camino tomar. O sea, directamente vos girando 360 grados podías ubicar el pozo que querías ir. Perdón, Lucho. No. En lo que es equipo de torre, esto de permitir salir del tráiler donde el company representative tiene las variables, tiene su computadora ahí con las variables de lo que está haciendo ese equipo. Entonces, bueno, permite, de alguna manera, permitir recorrer la locación sin perder estos datos en tiempo real o sin perder lo que está haciendo la maniobra o la actividad del equipo en ese momento, ¿no? En lo que es seguridad, permitir visualizar los parámetros a distancia, evitar entrar en zona de riesgo. Es decir, digamos, de una distancia considerable y desde el celular podíamos ver los parámetros en tiempo real sin tener que abrir la reja, abrir el tablero, conectarme con la notebook para ver los parámetros o ver algún visor de algún sensor de presión. O sea,
un poco también nos aportó bastante en este tema de seguridad, ¿no? En lo que es equipo de torre, hicimos una prueba con los lentes tipo RealWear, como presentaban antes los chicos, y también nos permite tomar alguna acción inmediata de seguridad a no quedarnos ciego en el momento de recorrer la locación o de atender a algún proveedor que venga o de estar haciendo alguna maniobra, el equipo y no perderla de vista, ¿no? Esto que hablábamos un poco de por ahí pasa más en personal nuevo, tomar un camino directo para llegar al pozo de interés, para reducir de alguna manera la conducción en el yacimiento, sino que el pozo que tengo que ir a ver está acá y voy directo, ¿sí? En tecnológicos, la verdad que permite una correcta identificación de activos y acceso seguro a la base de datos corporativa. La verdad que esta aplicación, esta herramienta funciona muy bien en el campo, y es un complemento muy valioso a lo que es que le agrega valor al supervisor de campo, ¿sí? Hoy supervisor de campo tiene las tareas habituales, ¿sí? Pero es mucho más óptimo el tiempo y más eficaz la tarea que hoy tiene que hacer el supervisor de campo, visualizando la variable, sin tener que entrar a cada pozo, más que nada en locaciones donde hay múltiples, a cada pozo para ver cuál es el que tiene que ir a resolver algo, ¿sí? Y en general es un poco, englobando lo que venía comentando, es optimizar tiempo, poder verificar más equipos, más pozos, más locaciones, ¿sí? Haciendo más efectivo el tiempo de los recursos en campo. Se puso en práctica el manejo del cambio, ¿sí? Esta herramienta, la verdad que fue muy buena, muy bien aceptada por personal de campo y por las contratistas también que hacen tareas de soporte y de reparaciones en los yacimientos. Bueno, con respecto a las conclusiones. Las conclusiones las sacamos nosotros básicamente de la encuesta después de haberle dado a personal que está trabajando esta aplicación. Optimizar tiempos, obtener la ubicación, manera rápida, que es lo que comentábamos recién. ¿Dónde está el pozo? Yo creo que está para allá. Ya poniendo el pozo directamente desde la oficina, vos sabías para qué lado tenías que ir. Eso ya era una de las cosas que nos decían, no, esto es excelente. Yo ya directamente, cuando me subo a la camioneta, sé para qué lado tengo que ir. Reduce riesgos, dado que áreas de proyección, contacto, espacios confinados, aislamiento de energías, todo esto que es lo que haces antes de entrar al pozo, vos ya podés ver qué parámetros tenés. No tenés un caso específico de este, era un día de mucho viento, donde tenías que abrir el shelter, mantener la puerta abierta, tener con una mano la notebook, conectarla. Hoy en día ya directamente desde afuera del alambrado ponías tu aplicación y ya te estaba dando todos los parámetros que vos necesitabas medir. Después, información inmediata en tiempo real, es esto que estamos diciendo, no me hace falta ni siquiera bajarme del vehículo. Después, es una app que se puede bajar de un store y la tenés en cualquier dispositivo, como decíamos, un teléfono celular, una tablet, y todo de lo que puede ser provisto por tu propia empresa. Se puede trabajar en una locación sin cobertura, porque vos podés bajar la información y llevártela en tu dispositivo. Esa es una de las conclusiones que tenemos. Y después, finalmente, la realidad aumentada la podemos usar en más aplicaciones. Por ejemplo, en el tendido de cañerías, ingenierías de obra civil, visualización de planos en la locación. Todo esto es lo que nosotros ya nos empezaron a comentar a lo que podemos llegar a ir con esta realidad aumentada. Pues continuamos. Bueno, y ahora Luciano va a preparar el video de lo que tenemos hecho en
con esta realidad aumentada. Así que, Y se escuchó perfecto, Luciano. Bueno, perfecto. Bueno, nada, queríamos cerrar con este video plasmando un poco lo que quisimos mostrarle o comentarle en estos slides de lo que nosotros vimos y como aplicación y como herramienta, que la verdad que nos fue y tuvimos una aceptación muy buena cuando pasamos a hacer la prueba piloto en campo, ¿no? Ahí damos por concluido nuestra presentación, Ariel. No sé si Sí, estamos en tiempo. perfecto, Luciano. Muchas gracias, Luciano, Fran. Acá hay algunas preguntas, así que les voy a ir haciendo. Ujú. Algo mencionaron, pero acá preguntan qué sucede en áreas sin cobertura de celular. Bien. Fran, no sé si querés ampliar lo que ya venías comentando. sí, eso, bueno, nosotros lo detectamos justamente y lo que fue es, podrías bajar por áreas, ¿no es cierto? Decís, bueno, yo hoy voy a recorrer área de Loma Campana. Te bajás todo lo que es área de Loma Campana, entonces cuando vos salís al campo lo que haces es, tenés al momento, ¿no es cierto?, media hora antes de que vos llegastes al pozo, todos los datos que tenías de ese pozo al que vos vas a visitar. Entonces podías bajar y tener la aplicación por lo menos con unos minutos antes del momento de salir de tu oficina. O del momento que tenías vos señal Wi-Fi o señal de teléfono. Gracias, Fran. Acá hay otra pregunta más. ¿Cómo fue la experiencia del usuario? La verdad que tuvimos una aceptación cuando fuimos a mostrarlo y le comentábamos a los chicos, principalmente recorredores y supervisores de campo que están todo el tiempo andando por yacimiento, nos, nos demostró aún más que era una herramienta que le aportaba muchísimo valor. Eh, Llamaban a otros, che, venía a ver, mirá la aplicación que hicieron los chicos, mirá qué buena, mañana salimos a probarlo. Nos han contado experiencias de, mirá, yo a veces tengo que ir con la camioneta y si ya de noche apuntar con las luces el pozo para entrar, para conectarme, para ver las variables, ya con esto del celular puedo verlo antes de ingresar al yacimiento. Así que la verdad que la aceptación fue muy buena. Las mismas contratistas solicitaban, ¿cuándo puedo tener acceso a esto? ¿Cómo puedo hacer? Porque realmente cuando lo veían tuvo mucha aceptación. Sí, nos han comentado también, mira, yo antes de salir a los yacimientos tengo que pasar por la oficina, pasar por la sala de control, que me digan qué pozos son los que tienen fallas, para yo ahí armarme el plan de los que tengo que ir a visitar. Yo con esto directamente salgo al campo, porque ya tengo los datos ahí, paso por los yacimientos, veo cuál es el pozo que tiene algún problema, así que la verdad que fue muy bueno. Gracias. Acá hay otra pregunta más. ¿Se puede transmitir en vivo lo que se está viendo por los anteojos? No lo hicimos adaptable a eso, no vimos la necesidad. Sí vimos la necesidad, por ejemplo, principalmente como el video, ¿no?, de visualizar en tiempo real mientras recorre la locación, pero no tuvimos esa necesidad, pero se podría hacer fácilmente como la primera presentación de RealWear y eso, y tomar a un control o a un soporte de segundo nivel. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Fran. Le agradecemos a todos los presentes.